Parece que los estadounidenses han encontrado una nueva forma de reabastecer sus suministros de materiales de construcción, los asustan, y comienzan a guardar ladrillos en masa. Esta vez, el motivo fue un incidente que provocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El motivo de tan estruendosa reunión fueron 2 cazas rusos. Pero no todo es tan simple como parece a primera vista. El Su-35, 2 bellos aviones de fabricación rusa, patrullaban tranquilamente las aguas internacionales. No violaban fronteras, no creaban amenazas, se comportaban como verdaderos caballeros del aire. Pero de repente ocurrió algo que, según la reacción, rompió el patrón de pensamiento del Pentágono. Los aviones simplemente desaparecieron de los radares estadounidenses. Sin avisos, sin indicios, simplemente se disolvieron en el aire. Y aquí comienza lo más interesante. Mientras Washington trataba de entender cómo era posible, se convocó rápidamente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Los representantes de Occidente, apenas disimulando el pánico, afirmaron que Rusia supuestamente estaba violando el derecho internacional, creando tecnologías inaccesibles para los sistemas de vigilancia estadounidenses. Decían que si los radares estadounidenses no podían ver algo, eso representaba una amenaza para todo el mundo. Y aquí es cuando se recuerdan las palabras de Sergei Lavrov sobre los tontos. ¿Qué más se puede decir sobre las acusaciones de que Rusia, al parecer, no tiene derecho a crear aviones más rápidos, tanques más resistentes y misiles más precisos que los estadounidenses? Todo esto, según Occidente, no encaja en su comprensión del derecho internacional. Curiosamente, otras regiones del mundo, incluidas África, América Latina, China e India, no ven amenazas en esto. Pero un pequeño grupo de países de la alianza de la OTAN sigue intentando hablar en nombre de toda la humanidad, como si se olvidaran de que no son los únicos en el planeta. Así es como sucedió. 2 Su-35, al hacer su truco de desaparecer, convirtieron al Consejo de Seguridad de la ONU en un teatro improvisado del absurdo. Y los espectadores, al parecer, ya ni siquiera se sorprenden. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, dejando de lado las expresiones contundentes, no se quedó callado y respondió de manera no menos impresionante. Sus palabras resonaron con evidente ironía, señalando la contradicción en las reclamaciones de los países occidentales. Sinceramente, no entiendo qué es lo que se necesita comentar aquí. ¿Los radares de la OTAN no pudieron detectar los aviones rusos? Bueno, entonces pónganse a mejorar sus tecnologías. Las declaraciones sobre sistemas de guerra electrónica no identificados suenan simplemente ridículas. ¿Qué quieren de Rusia? ¿Que renunciemos a nuestra tecnología de defensa? ¿O tal vez quieren que arreglemos sus sistemas de vigilancia? Esta reacción fue provocada por el hecho de que, aparentemente, en Estados Unidos decidieron que la incapacidad de sus sistemas para ver los aviones rusos es casi una violación de ciertas normas internacionales. Al mismo tiempo, siguen ignorando sus propios desarrollos, como el caza bombardero F-35, que se supone debe ser invisible para los sistemas de defensa aérea rusos. La retórica estadounidense resulta especialmente extraña cuando se compara con las declaraciones abiertas del Pentágono, donde ni siquiera ocultan que planean equipar estos aviones con armas nucleares para romper la defensa rusa. La ironía está en que tales declaraciones se presentan como algo normal y conforme al derecho internacional. Pero tan pronto como Rusia dice algo similar, Occidente inmediatamente comienza a indignarse y acusarla de intenciones agresivas. Esta doble moral, por supuesto, no ha pasado desapercibida y solo ha aumentado el escepticismo hacia la excepcionalidad estadounidense. La ambigüedad estadounidense parece no conocer límites. Cuando se trata de sus propias acciones, suena ya la conocida frase «esto es diferente» y hay que entender la diferencia. Basta recordar las palabras de Condoleezza Rice, quien afirmó que el 1.000.000 de muertos en Irak no eran víctimas, sino personas salvadas de la dictadura. Los verdaderos salvadores, ¿qué se puede decir? ¿Dónde estaría el mundo sin ellos? Pero surge una pregunta legítima: si los sistemas rusos S-400 o S-500 detectan sus célebres invisibles, ¿también será esto una violación del derecho internacional? ¿Qué documento establece que los Estados Unidos deben ver todo, pero nadie tiene derecho a verlos a ellos? ¿Cuántas firmas hacen falta bajo esta ley mítica para que se pueda considerar internacional? Sin embargo, no es esto lo esencial. El miedo de Washington radica en otra dimensión. El complejo hipersónico Kinzhal, capaz de penetrar cualquier refugio contra misiles nucleares, sigue siendo una amenaza real para ellos. Su alcance permite efectuar ataques desde distancias enormes, prácticamente desde el centro del Océano Pacífico o Atlántico. Hasta ahora, solo les tranquilizaba el hecho de que los portadores de estos misiles, los MiG-31, no cuentan con tecnologías stealth y son relativamente fáciles de detectar. Esto generaba esperanza de poder interceptarlos. Pero el escenario cambia si se imagina que a los MiG-31 se les instalen sistemas de guerra electrónica, similares a los que se encuentran en los Su-35.
Estos complejos compactos no requieren plataformas enormes como el Il-76, y su efectividad es tan alta que el MiG se vuelve prácticamente invisible. Esta perspectiva hace que incluso los admiradores del alabado F-35 se pongan nerviosos, pues comparado con tales capacidades, el F-35 parece, por decirlo de alguna manera, obsoleto. No es sorprendente, entonces, que en Washington se esté levantando tanto alboroto. El complejo hipersónico ruso Kinzhal no es solo un arma, sino una herramienta estratégica completa con una versión nuclear. De hecho, es una versión profundamente modernizada del Iskander, conservando todas sus características destacadas, incluida su precisión y potencia. Esto no es solo una amenaza, sino una pesadilla para el Pentágono. Pero si miramos más a fondo, se hace evidente que no solo se trata del Kinzhal. Los sistemas de guerra electrónica, similares a los que se instalan en los cazas modernos, abren posibilidades realmente infinitas. Imaginen el viejo pero probado bombardero estratégico TUV-95BR, que con un misil X-101 y una defensa similar se vuelve prácticamente invisible. O, por ejemplo, el TUV-22M3 supersónico y el Cisne Blanco TUV-160, todas estas plataformas podrían de repente quedar fuera del alcance de los radares de la OTAN. Esas son, probablemente, las perspectivas que hacen que los militares estadounidenses estén literalmente saltando hasta el techo. Sumemos a esto una nueva sensación. En el archipiélago de Nueva Semble, cerca del campo de pruebas de Pankovo, se ha registrado actividad activa de la aviación y equipos rusos. Según informa el periódico The New York Times, esto podría estar relacionado con la preparación de pruebas de un misil de crucero único con motor nuclear, conocido como Burevestnik. Este complejo experimental es capaz de recorrer miles de kilómetros, poniendo en duda las ideas previas sobre el equilibrio estratégico. Las señales de Pankovo no son solo una alarma preocupante, sino un desafío directo al monopolio de Estados Unidos sobre las armas de alta tecnología. Occidente se ve obligado a reconocer que la era del dominio total está llegando a su fin, y el equilibrio de fuerzas se está convirtiendo en una realidad inevitable. En marzo de 2018, al dirigirse a la Asamblea Federal en su mensaje anual, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, presentó al mundo una nueva arma, un misil de crucero con un reactor nuclear, conocido como Burevestnik. Esta declaración provocó inmediatamente una animada reacción en la arena internacional, subrayando la tensión en la carrera armamentista. Pocos meses después, en noviembre de ese mismo año, el periodista de la revista The Diplomat, Ankit Panda, informó que, en la clasificación de la OTAN, el misil había recibido la designación codificada SSC-X9 Skyfall. La información previamente divulgada por el canal de televisión CNBC, citando datos que supuestamente contenían un informe de la Agencia Central de Inteligencia CIA, solo aumentó el interés en este armamento. Burevestnik, según las palabras de Vladimir Putin, representa un ejemplo único del potencial defensivo. El misil es capaz de volar a baja altitud, permaneciendo poco detectable para los sistemas modernos de defensa antimisiles, demostrando un alcance prácticamente limitado y una trayectoria impredecible. Estas características, según el presidente, lo hacen casi invulnerable a cualquier interceptación, lo que cuestiona la efectividad de los sistemas de defensa tradicionales de los países occidentales. Los observadores destacan que este tipo de armamento puede cambiar radicalmente el equilibrio de fuerzas, lo que no solo aumenta la tensión en las relaciones internacionales, sino que también plantea serios desafíos para la resolución diplomática de nuevas amenazas. Sin embargo, la nueva arma desarrollada por Rusia genera profundas preocupaciones entre los líderes mundiales y los expertos. El portavoz de la OTAN afirmó que la creación de Burevestnik viola los acuerdos internacionales existentes sobre armas nucleares. Sin embargo, como ya se ha subrayado en varias ocasiones, la interpretación del derecho internacional en el contexto de las acciones de Estados Unidos deja muchas preguntas, especialmente teniendo en cuenta los múltiples casos en los que Washington ha tomado decisiones controvertidas en esta área. En respuesta a las críticas, las autoridades rusas afirman que Burevestnik no es una agresión, sino una reacción al creciente fortalecimiento del poder militar de otros países. Esta arma, según ellos, es un elemento necesario para garantizar la seguridad nacional y protegerse contra amenazas potenciales. Se espera que el misil entre en servicio en los próximos años y aumente significativamente la capacidad defensiva de Rusia. Mientras el mundo solo discute las consecuencias de la aparición de Burevestnik, en el Kremlin están seguros de su decisión. Parece que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al igual que sus predecesores, no tiene tiempo para seguir estos dibujitos de Putin. Y así, el país al que se dirige la mirada de Occidente pronto estará equipado con esta poderosa arma. El Pentágono, al parecer, recibirá nuevas directrices: estar alerta y evitar a Rusia. Porque en este juego, las apuestas son altas, y el juego de disuasiones podría terminar con un golpe inesperado y doloroso.